método científico. El método científico es un grupo de pasos que debe seguir el investigador serio, el investigador científico, para producir información relevante, información científica. Porque no puede ser lo mismo que cada quien quiere investigar por su manera, con su método. No, el método científico es una serie de pasos que debes de seguir para que tú hagas ciencia. ¿Y qué de ventaja tiene este método? En que lo que tú vas a demostrar, cualquier persona lo pueda demostrar. Cualquier persona puede hacer el mismo experimento en cualquier parte del mundo y los resultados tienen que ser similares. Es importante el método científico para poder hacer ciencia. Si tú no aplicas un método científico a una investigación, entonces no va a tener la veracidad. Ok, pasamos ahora a explicar cada una de estas etapas del método científico, utilizado por todas las ciencias, por las ciencias naturales y otras ciencias. Está compuesto de las siguientes etapas: observación, hipótesis, experimentación y resultados, y por último, conclusiones. En la parte de observación hay un problema, una situación problemática, y se observa. Y luego surgen preguntas, surgen dudas, ¿ya? Y esas dudas después se van a plasmar en una posible explicación, en una posible solución. Y eso viene a ser la hipótesis. La hipótesis es sometida a una experimentación y resultados, que es la siguiente etapa. Por último, conclusiones. Les explico con un ejemplo el método científico. Etapa número 1, observación. Se observa que la carne, un pedazo de carne que está a la intemperie, al cabo de unos días le salen gusanos. Y tú te preguntas, ¿cómo salen los gusanos? Hasta ahí llega la observación. Siguiente etapa, hipótesis. La hipótesis es una posible respuesta a lo que tú estás observando. En este caso salen de los huevos dejados de las moscas, pero esto es solamente una hipótesis, no está demostrada aún. Para demostrarlo, tú tienes que hacer un experimento. Y esta etapa se llama justamente experimentación y resultados, la tercera etapa. Y, por ejemplo, tú puedes dejar la carne en la misma cantidad en 3 frascos similares. Y la primera lo dejas abierto, la segunda lo tapas con una pequeña tela y la tercera completamente cerrada. Después de unos días que tú lo dejes en un lugar, vas a ver los resultados. La que estaba abierta van a aparecer gusanos y van a aparecer moscas pululando por la carne. En el segundo envase, la que está tapado con una gasa o una tela, no vas a encontrar gusanos en la carne, pero sí van a estar pululando las mosquitas y posiblemente en la tela vayas a encontrar gusanitos. Y en la tercera, en la cual el envase está completamente sellado, tapado, no vas a encontrar ni una mosca rondando, ni menos gusanos en la carne. Ajá. Entonces, estos resultados van a comprobar tu hipótesis o la van a rechazar. Para este caso, tu hipótesis fue: salen de los huevos dejados de las moscas. Ajá. Entonces, este envase que estaba cerrado, como no entraron las moscas, no hay huevos. Ajá. Está reforzando tu hipótesis. El envase abierto. Ajá. Como el envase estaba abierto, entraron las moscas y colocaron sus huevitos. Y de los huevitos salieron gusanos. Ajá. Entonces, este experimento va a comprobar tu hipótesis. Dice que tu hipótesis es verdadera. Aunque no toda investigación hace que la hipótesis sea verdadera. Los resultados de tu investigación o de tu experimento van a rechazar tu hipótesis. Van a rechazar tu hipótesis. Pero no, eso no es malo. Tú vas a encontrar una manera más o una hipótesis rechazada, lo que te va a permitir plantear otra hipótesis y luego someter nuevamente al experimento. Y así vas a ir agotando tus hipótesis y una de ellas te va a dar resultados positivos. Por último, aquí no termina. Aparentemente aquí termina, ¿verdad?
Sin embargo, no. Tiene que haber una conclusión. Si bien los resultados dicen algo, sin embargo, tú tienes que dar tu conclusión. Si la hipótesis se acepta o se rechaza. Eso es la conclusión. Si la hipótesis se acepta o se rechaza. Estas son las etapas del método científico. Ahora, luego de que tú hayas aplicado el método científico, lo que tú has descubierto, ¿no? Se puede convertir en una teoría o en una ley. No son lo mismo, son diferentes. Una ley, o también conocido como principio, es la descripción de un fenómeno natural. Es la descripción, solamente se limita a describir. Por ejemplo, las orejas de los conejos las tienen más largas en el África que en el Polo Sur. Aquí solamente está describiendo un fenómeno, no está explicando, no está diciendo por qué. Ajá. Mire, a diferencia de una teoría. La teoría es la explicación de un fenómeno natural. No solamente la descripción, también es la explicación, el decir el por qué. Y aquí tenemos con este ejemplo. Dice así, las orejas son más largas porque hace más calor y las orejas sirven para reducir el calor. Ajá, está diciendo que las orejas van a ser más largas donde hace más calor y las orejas sirven para reducir el calor. Si estás en un ambiente frío, no va a ser necesario reducir el calor. Y como las orejas sirven para eso, tus orejas van a ser pequeñas. Ujú. Sin embargo, en un lugar donde hace mucho calor, como tus orejas te sirven para reducir el calor, las vas a tener más grandes. Ajá. Esa es la diferencia entre una teoría y una ley. En esta lámina, lo que se trata de explicar es que en todo experimento van a haber dos grupos, el grupo experimental y el grupo control. ¿En qué se diferencian ellos? Ojo, es sencillo, solamente hay que tener cuidado y hay que ser curioso y usar un poco el análisis. Todos de niños, sobre todo, hemos tenido curiosidad de saber por qué de algunas cosas que observamos. Y entonces, sin querer, hemos hecho algunos experimentos. ¿M? Experimentos. Los que lo han hecho se van a acordar ahora y se van a dar cuenta que algunos experimentos nos salían positivos o negativos, pero teníamos dudas si nuestra hipótesis era correcta o no. ¿Por qué? Porque hemos dejado, digamos, muchas posibilidades de que los resultados no sean correctamente, no sean correctas. ¿Por qué? Porque se pueden haber debido a un factor X, a un factor B, un factor A, B o C. Ajá. No sé si se acuerdan. Bueno, en mi caso mío sí. Yo hacía, me llamaba la atención algo y lo que yo hacía es someterlo a un pequeño experimento. Pero luego me preguntaba, ¿y si no se debe a eso que yo creo, sino a otro factor que no estoy considerando? Ah, te llega la duda, ¿verdad? Es por eso que en el método científico tú tienes que tener un solo factor variable. Todas las demás tienen que ser exactamente iguales. En este experimento, los envases eran idénticos. La carne era del mismo tamaño. Los envases han estado limpios para someter a este experimento. Y aquí solamente el factor ha sido el envase, si está cerrado o está abierto, nada más. Ese sería el factor variable. En este, en este ejemplo del grupo experimental y grupo de control, el grupo experimental trata de lo siguiente, es un grupo de amebas, aquí también un grupo de amebas. Sin embargo, el grupo experimental se le va a extraer el núcleo, le extraen con un alambre, le extraen. Este grupo de control tiene que ser exactamente igual al grupo experimental y solamente debe diferir en una sola variable. Y esa variable se llama factor variable. ¿Y cuál sería eso? En que el grupo de control sí tiene núcleo. Oh, pero entonces, ¿para qué este alambre? Este alambre es justamente para simular el escenario anterior. Aquí le han tenido que meter el alambre y extraerle el núcleo.
Por lo tanto, a este grupo de control también le meten el alambre, pero no le extraen el núcleo. Simplemente lo meten y lo sacan. Y así nos aseguramos que estos grupos, el grupo experimental y el de control, solamente difieren en un factor, el factor variable. Eso es la diferencia. Ahora, para reforzar un poco más el método científico. Ok, tenemos aquí la observación, ¿verdad? La observación consiste, por ejemplo, en que las moscas pululan en la carne dejada a la intemperie y aparecen gusanos en la carne. Y tú, eso es lo que tú observas. Y te vienen preguntas. Y tú planteas la pregunta, ¿de dónde salen los gusanos en la carne? Hasta ahí es la observación. Ahora, segundo proceso, segundo paso es la hipótesis. Dicen, las moscas producen los gusanos. Ajá. Aquí, esto no es en sí mismo una etapa, la predicción, sino que está asociado a la hipótesis. La predicción está asociado a la hipótesis, es prácticamente implícito. Dice, si la hipótesis es correcta, entonces apartar las moscas de la carne evitará que aparezcan gusanos. Pues obvio. Si tú planteas que esos gusanos se deben a las moscas, entonces tú dices, si yo, digamos, libero la carne de los gusanos, perdón, de las moscas, si las moscas no entran a la carne, entonces no van a haber gusanos. Esa es tu predicción, es algo implícito, está relacionado mucho con la hipótesis, por eso es que no es una etapa más. Ya, ¿qué sigue de la hipótesis? Muy bien, experimentación y resultados. Ya, para tu experimento solamente tiene que haber un solo factor variable, y en este caso es el ingreso o no de las moscas. Todas las demás condiciones tienen que ser similares. El envase idéntico, limpio. El de aquí abierto, este de aquí cerrado, para evitar que las moscas ingresen. Entonces, en ambos se colocan trozos iguales de carne y en frascos idénticos. Ok, lo que dije antes. Se coloca la carne en cada frasco. Muy bien. Después de eso, se deja el frasco destapado. Este sería el experimento o el experimento. Esta de acá es la situación control. Situación control. Y esta de aquí es la situación experimental, donde tenemos que se cubre el frasco con gasa para evitar que ingresen las moscas. Es el factor, es la variable experimental. La gasa impide que las moscas entren. Muy bien. Ahora, para este caso se deja expuesto por varios días, también se deja expuesto por varios días, ¿no? Y son las variables controladas como el tiempo, la temperatura y el lugar. Para ambas lo mismo. Después de un tiempo, los resultados. Las moscas pululan y aparecen gusanos en esta situación control. En cambio, en la situación experimental, donde tú has evitado que ingresen las moscas, vas a tener que las moscas no llegan a la carne y no aparecen gusanos. Ajá, ajá. Eso es tu experimento y eso fue los resultados. Entonces tú concluyes. ¿Qué concluyes? Que el experimento valida la hipótesis de que las moscas son el origen de los gusanos y que no ocurre generación espontánea de estos. Esto fue el experimento que hizo Francisco Redi para rechazar la generación espontánea planteada por Aristóteles. Muy bien. Esto fue el método científico. Muchas gracias.